Y bueno, vamos a inaugurar formalmente ya nuestro seminario de corrientes políticas y económicas en México. Ahí está la imagen que distingue a este seminario y a todos los que hemos venido participando últimamente. Es muy importante comentarle a las personas, porque luego los que están aquí tratando de aprender este tema, pues conocen a muchos más, que no todos los módulos se van a estar subiendo a YouTube ni a Facebook. O sea que se tienen que ver en vivo, ¿sí? A lo mejor sí, pero muchos meses después. Ahorita nada más lo hicimos con el primer módulo porque mucha gente no había tenido la oportunidad de participar, pero yo les recomiendo que no se atengan a eso. Y bueno, vamos a empezar por ver los temas del módulo 2, que ya los comentó Ceci, pero que en lo más fundamental, en lo más estructural, lo que vamos a hablar hoy es de capitalismo y de el porfiriato en México. Tenemos que, para entender el capitalismo, tenemos que tener conciencia que en el año 1492, Cristóbal Colón y la corona de Castilla, que lo financia para que venga con los hermanos Pinzón, Antón de Alaminos, Portocarrero y otros personajes que llegan a tierras americanas, son realmente los inauguradores de la globalización. Es decir, ya había un conocimiento cierto que rebasaba el conocimiento científico y el empírico, ya había un testimonio de la realidad de que efectivamente el planeta en el que vivimos tenía forma de globo, ya no había duda. Y yo recomiendo que no hagan caso a esas teorías no comprobadas de que primero vinieron los vikingos y que vino por aquí otras personas a descubrir América. A lo mejor sí llegaron a algún periodo glaciar, a lo mejor llegaron muy por el norte, pero eso no es descubrir. Descubrir es cuando se conoce, cuando uno adquiere un conocimiento nuevo. Y entonces es hasta el viaje de estos personajes históricos, cuando se conoce que hay un continente, si se navegaba hacia el occidente, por lo que ahora es el Océano Atlántico. Al principio no supieron dónde llegaron, pero luego descubrieron, gracias a los estudios de Américo Vespucio, que se trataba de un continente nuevo, y ya más adelante la cultura le va dando el nombre de continente americano. Pero al final de cuentas es ahí cuando se acerca la cultura occidental y se globaliza el mundo. Esto es una situación de hecho. No está sujeta a la opinión de nadie. Así fue, es parte de una realidad histórica. Y es que esto tiene que ver con el capitalismo, que es el tema que vamos a estudiar, porque cuando Cristóbal Colón descubre esta parte del mundo, comienzan al paso de los lustros un sinnúmero de viajes, primero por la corona, que después llegó a ser España, en ese momento no conocía España, sino la corona de Castilla y Aragón. Luego, posteriormente, se van sumando los portugueses, los ingleses, los franceses y los holandeses, en forma más tardía y más menuda, bajo diferentes esquemas políticos y económicos, a poblar estas tierras en la cultura protestante, a repudiar, a extinguir, en la mayor parte de los casos, a desaparecer a las tribus, a los pueblos originarios de América, y con su sistema de justicias y de injusticias, con sus aciertos y sus desaciertos, las coronas católicas poblan América a través del mestizaje. Es decir, no hay un exterminio de los pueblos originarios. Eso también hay que tenerlo muy claro y lo tenemos que tener de una manera muy consciente en nuestra identidad cultural. Con ello se empieza a desarrollar formidablemente la economía a través de una especie de economía marítima. Imagínense lo sorprendente que fue que en el continente nuevo había diferentes animales que no existían en Europa ni en Asia. Había diferentes frutos, diferentes verduras,
y había civilizaciones. Eso también hay que tenerlo claro en nuestra identidad cultural. El proceso del mestizaje mexicano ha sido difícil, no precisamente porque nosotros los mexicanos somos complicados, sino porque el proceso histórico es fuera de serie. O sea, a estos pueblos vino una civilización occidental, pero se encontró de frente con otras civilizaciones, que no fue el caso preciso de América del Norte, donde más bien lo que había eran tribus, y eso le facilitó a holandeses, franceses e ingleses poblar América del Norte. El capitalismo, de manera, digamos que natural, de manera primitiva, de manera inicial, por llamarle así, sus primeros albores del capitalismo nacen precisamente en esta época en la que estamos hablando, que son el siglo XVI y XVII, o sea, lo que es el año 1521, que comienza la caída de Tenochtitlan, hasta seguirnos hasta el año 1600, porque hay un intenso comercio internacional por el descubrimiento de América. La opinión de que es Cristóbal Colón el gran inaugurador de la globalización, obviamente potencializada 500 años después por el Internet, a muchos enteros, es una opinión personal, y lo que hay que significar es que el comercio entre las diferentes entidades del Imperio Europeo comienzan a desarrollar un sinnúmero de relaciones comerciales por lo novedoso de las materias primas, de los recursos naturales y lo interesante de las rutas marítimas. Tenemos que ubicarnos que en esa época histórica el transporte marítimo y el transporte fluvial eran muchísimo más rápido y muchísimo más interesantes e importantes que el transporte terreno, porque no existía el automóvil ni el ferrocarril, mucho menos las rutas aéreas. Por eso era la importancia de los puertos, como el puerto de Veracruz. Tenían una importancia muy significativa para el virreinato español y lo que después quedó del virreinato español, que se convirtió en México. Los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVII es como inicia este capitalismo joven, que en la historia le ha llamado el mercantilismo porque era precisamente el comercio y también el tráfico de mercancías lo que hacía que las nuevas poblaciones, las nuevas rutas se volvieran ricas por el comercio. En el siglo XVII, es decir, hasta por allá del año 1750, 1760, la segunda mitad del siglo XVII, y hasta el 18, va el capitalismo a tomar otros matices más industriales, pero gracias a los descubrimientos tecnológicos. Y ahí quiero anticipar en esa novedad, en ese nuevo sistema de producir las cosas, va a aparecer una nueva clase económica en la gente, una nueva clase social, si así se le quiere llamar hoy, porque en esa época no se hablaba de clases sociales, ese es un concepto contemporáneo de llamar clases sociales. Va a aparecer la burguesía. Para poder entender al socialismo hay que entender al comunismo. Y para poder entender al comunismo tenemos que tener muy claro qué es la burguesía. ¿Quiénes somos los burgueses? Yo puedo asegurar que todos los que estamos en este seminario, ahorita oyéndolos, todos somos burgueses. Y esto tiene un significado importante, pero lo vamos a ver adelantito. Ahorita nos estamos ubicando en esta parte que el capitalismo se puede analizar de muchas maneras y que tiene que ver con los procesos de producción y la acumulación de riqueza, que su primer fase tiene que ver con el descubrimiento de América y con las nuevas rutas marítimas hacia lo que luego los imperios europeos van a colonizar en América del Norte, en África, y bueno, los ingleses se van hasta Australia y hasta Oceanía y hasta Asia, ¿no? Aquí está un mapa que nos da una idea, un pincelazo de cuáles eran las rutas comerciales en el siglo XVIII. Estamos hablando del año 1750, donde ya empiezan a competir la corona inglesa
la corona francesa, la corona portuguesa y la corona holandesa, con sus empresas marítimas, con sus empresas navieras, con sus, con todo su pueblo, su personal, empiezan por el sentido de hacer riqueza, pues a incursionar en viajes que en esa época eran muy peligrosos y muy arriesgados por las condiciones de los barcos, y no era todo tan fácil ni tan seguro como es hoy en día. Podemos ver cómo se va formando en color verde en América todo lo que es las conquistas y las nuevas poblaciones y el desarrollo de la economía que estaba a cargo de lo que ahora es España, hacia Norteamérica está en color naranja lo que se llama la Nueva Francia. En color moradito está las colonias británicas, ¿sí? Se dan cuenta, era mayor, es mayor lo que había de la Nueva Francia de la Gran Bretaña. Pero bueno, la Gran Bretaña estaba dominando toda la costa del Atlántico, a lo que ahora es Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, así nos vamos formando una idea de cómo el comercio y la economía, los procesos de producción se van potencializando y se van desarrollando, y el mundo entra en una dinámica muy interesante donde lo importante era hacer negocios y lamentablemente pues estar supeditado a quien era el Estado en ese momento. En ese momento el Estado, acuérdense que lo estudiamos en el módulo 1, lo que es el Estado, que es aquel poder que gobierna la sociedad, no estaba en manos de una república ni de un presidente, estaba en manos de monarcas, de reyes. Había una clase aristocrática que era la que dominaba todas estas colonias. Y obviamente había empresarios, había militares, había misioneros de negocios, no misioneros religiosos, misioneros de negocios que estaban vinculados con esas monarquías para poder hacer sus negocios. En ese contexto del comercio internacional de los siglos XVII y XVIII, que debe haber sido muy interesante porque parecía ser que era fácil hacerse rico, pero mucha gente se enfermaba y se moría en los viajes, porque también llegar a nuevas tierras, pues los sistemas inmunológicos del hombre, que en esa época no se tenía conciencia de ellos, se enfermaban, se enfrentaban a nuevos aspectos y se enfermaban, ¿no? Aquí, en lo que ahora es el estado de Veracruz, fue muy común el vómito negro, donde la gente perecía, ¿no? Por lo que hasta principios del siglo XX vinieron a descubrir que era un mosquito el que lo transmitía. Ahí tenemos un mapa un poco raro, pero se transmite la idea de lo que era el virreinato español, el virreinato llamado de la Nueva España, que es lo que ahora tiene que ver con nuestro país, con México, y vean lo importante y el tamaño que tenía. Iba desde casi toda América Central, creo que excluimos lo que ahora es Panamá, y llegamos hasta pues, los límites del Canadá, ¿no? Incluía el territorio que ahora es México, incluía Luisiana, incluía la Florida, porque la Luisiana originalmente era francesa, pero luego se adquirió una parte de ella. Este mapa corresponde al máximo esplendor del virreinato español, que es de mediados del siglo XVIII, y pues comprende lo que ahora es la mitad de California, Colorado, Arkansas, Texas, muchos territorios que en esa época, hay que decirlo también, estaban carentes de suficiente población. A partir de 1680 se va incrementando la mercantilización de la economía novohispana, y lo que se despierta es al interior muchos procesos que tenían que ver con la ganadería, con la agricultura, con la siembra de viñedos y sobre todo con la explotación de minerales, el oro y la plata. Durante el siglo XVIII esta producción de metales preciosos se va incrementando y sigue desarrollándose, pero ya con nuevos sistemas técnicos, sin que perdamos de vista que como el virreinato español era muy grande y el imperio español era muy grande en esa época, llegaba hasta las Filipinas, Sudamérica, prácticamente toda América, todo el continente americano. El Estado, que era el monarca español,
tenía políticas proteccionistas, es decir, estaba prohibido hacer comercio con otras colonias. Estaba prohibido hacer cierto tipo de negocios porque el Estado se protegía. Así como hay en el siglo XX, en el XXI, políticas proteccionistas de cerrar las fronteras para que no nos vendan cosas del exterior para fortalecer la economía interna, así funcionó la corona española mucho tiempo a través de sus virreinatos, porque era muy vasto los territorios, era muy vasta la población dentro de ese sistema mercantilista, como venían funcionando las cosas. Sin embargo, en la Gran Bretaña va a venir una serie de cambios en el pensamiento económico y en la capacidad de los pueblos de generar tecnología. Va a aparecer lo que hoy consideramos, él es escocés, pero forma parte del Imperio Británico, va a aparecer la figura de Adam Smith, que es considerado el padre de la economía moderna. Y Adam Smith va a desarrollar una serie de estudios, pero entre ellos va a desarrollar una obra muy importante que se llama Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Es una obra que hace en el año 1776, donde los economistas de esa época, que normalmente solían ser abogados porque la economía como ciencia apenas se estaba construyendo, es decir, ellos son los que empiezan a construir la ciencia económica, pero como ellos son los que la empiezan a construir, pues no existía la profesión de economía. La mayor parte de ellos eran personas que tenían otras profesiones, principalmente eran gente que estudiaba el derecho. Entonces, Adam Smith, como dice aquí en la tabla, va a analizar la economía de los burgueses. Él tiene una clara visión de las clases fundamentales, de cómo se van armando las clases sociales en las nuevas civilizaciones de esta época, y se va dando cuenta que hay clase agraria, que es la que trabaja en el campo, hay gente que trabaja en la industria, están los asalariados, las personas que recibían un salario por trabajar en la industria, y se va dando cuenta de los valores fundamentales que tienen el proceso de la producción, la tierra, el capital y el trabajo. Ya luego la economía moderna le va a sumar otros factores, como son la planeación y la organización, pero con esos tres se comienzan ellos a estudiar las leyes físicas y a darse cuenta de cómo funciona todo, y comienzan a desarrollar ideas de lo que es la tierra, el capital y el trabajo. El motor de la economía es el interés personal y la búsqueda del máximo beneficio en esa época, describe Smith. Y como economista clásico, plantean y proponen que se debe de mantener la ley de la oferta y la demanda para regular el mercado. Es decir, no tienen por qué imponerse los precios. Las cosas, para que funcionen bien, tienen que generar riqueza. Y la manera es que, como generan riqueza, es que se dejen los mercados abiertos a través de la oferta y la demanda. Es decir, que a mayor oferta, mayor demanda. Y a mayor producción, los precios también se abaratan. Entonces, cosas que podemos ver en el siglo XX, como por ejemplo, no sé si alguien recuerde, hablando de la ley de la oferta y de la demanda, seguramente todos recordarán lo costoso que era comprar un aparato telefónico celular en el año 1989 o 88, que yo es cuando vi el primer aparato telefónico celular. Y todavía para 1992 era muy caro el servicio. Y ahora démonos cuenta, 30 años después, la capacidad tecnológica que tiene un aparato celular, por más utilitario y adormecedor de la mente que sea, y cómo la libre competencia hace que nosotros podamos escoger precios, tamaños, colores, capacidades en la telefonía celular e inclusive pues ver cuál es el paquete que más nos conviene y otros beneficios. Esos beneficios vienen del libre mercado. Pero ya los economistas ingleses y británicos ya lo venían analizando desde mediados del siglo XVIII, de estas bondades. Ellos también proponían que el Estado no tenía que intervenir en la economía, de preferencia que no interviniera, porque la única manera en que el Estado interviniera era en que grababa actividades con impuestos y contribuciones, pero eso ha existido desde civilizaciones antiguas, impuestos y contribuciones.
desde los egipcios, desde los romanos, ahí ponían impuestos y contribuciones, pero no tenían que intervenir en más, no tenían que poner aranceles, no tenían que poner restricciones de ninguna especie, porque lo importante era que los medios de producción produjeran al beneficio máximo, ¿sí? Y el valor de las cosas se tenía que dar de una manera natural. Pero ¿quiénes eran las personas que estaban obviamente vinculadas a los procesos de producción? Sin duda eran las más beneficiadas económicamente, y eso es lo que más adelante se va a conocer como la burguesía. Se denomina burguesía, hay muchas maneras de definirlo, pero vamos a tratar de describirlo para su mejor comprensión. La burguesía son las personas que están conectadas con los medios de comunicación, perdón, con los medios de producción en forma heterogénea, es decir, hay muchas modalidades, hay muchos tipos de burguesía que suelen poseer propiedades y que trabajan en procesos que generan rendimientos económicos. Por ejemplo, el obrero de una industria es una persona que puede tener una mano calificada, puede ser una persona tan o más honesta que un empresario, ¿sí? Pero él es un trabajador de la industria, él no es un burgués, ¿sí? Igual con las personas que trabajan en el campo, que tienen alguien a quien rendirle cuentas. Igual los empleados de las grandes empresas. Pero la burguesía son aquellos que tienen que ver con los procesos de producción. Cuando se va desarrollando estos albores del mercantilismo y del capitalismo industrial, que ya lo vimos en el módulo primero, van a aparecer en la sinergia económica dentro de la sociedad que está compuesta por personas, ¿verdad? Van a aparecer los banqueros, van a aparecer los dueños de las industrias, los comerciantes, los abogados, médicos, constructores, los contadores, y todas estas personas son como son ellos los que están ingeniando y participando en los nuevos modelos de producción. Por la fuerza económica o intelectual que les dan esas actividades, van a comenzar a desplazar a una clase social que ya venía siendo una carga para todas las sociedades: los aristócratas. Aquellos aristócratas que eran familiares del monarca, con sagradas excepciones, solían ser gente que ni era preparada ni sabía trabajar, pero que detentaban los grandes cargos públicos. Y obviamente a la gente que estaba produciendo ganado, a la gente que estaba produciendo caña de azúcar, a la gente que estaba produciendo máquinas de vapor, eso no le gustaba, porque ellos tenían el poder económico y los otros tenían el poder político. Y es así como comienza, a la luz de la lucha de clases, comienza una rivalidad en la cual los burgueses tienen que ver la manera de cómo desplazar a los aristócratas para que no estorben en el desarrollo de la sociedad, e inclusive para alcanzar el poder, hay que decirlo también. Para los que les gusta ver las cosas a la luz del marxismo, eso es una lucha de clases. Para los que les gusta ver las cosas a la luz de la ciencia económica, eso fue un desarrollo natural de las cosas, porque así se venía planteando las fuerzas económicas que se venían generando, por naturaleza del hombre, por naturaleza de los productos. Tenemos que tener presente, y recordarán que ya lo platicamos un poquito en el módulo de número 1, que la revolución industrial había nacido en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Y aquí es muy importante citar a Thomas Newcomen, que en 1712, lo vamos a citar rápidamente, genera este señor, es el detonador de la revolución industrial en muchos sentidos, este señor Thomas Newcomen, porque él es el inventor de la primera máquina de vapor. Y no solamente va a inventar la máquina de vapor, sino que va a construir por lo menos 100 máquinas más. Y es así como se comienza a industrializar Gran Bretaña. Pero tenemos que recordar que una de las características del capitalismo industrial es que así como se inventaba una máquina, esa máquina se replicaba muchas veces y se transmitía muy fácil el conocimiento, y al rato esa máquina era perfeccionada y ya estaban haciendo en otra parte del mundo una máquina mejor.
Es así como se va desarrollando la industrialización de la economía. También estaba el emprendedurismo, es decir, por ejemplo, citamos el caso de este señor, George Stephenson. George Stephenson, no pusimos su foto, pero les comentamos rápidamente que él nace en 1781 en Inglaterra, pero él era hijo de un peón minero. Fíjense, o sea, él era el hijo de un obrero, que como los obreros en esa época no tenían buenas condiciones higiénicas de trabajo, e inclusive tiene que entrar a sustituir a su padre en el trabajo para llevar sustento a la casa, porque su padre, por trabajar en las minas, queda ciego. Pese a eso, pese a esta situación, Stephenson, que trabajó como zapatero, como sastre y como relojero, era un gran emprendedor, ¿sí? Y más adelante, cuando es más grande, estudia ingeniería, estudia 2 tipos de ingeniería y comienza a hacer una serie de prácticas y de inventos. Es decir, Stephenson es un gran emprendedor. Y el emprendedurismo es algo que alimenta y nutre a las economías capitalistas. Siendo Stephenson el hijo de un minero, va a desarrollar, ¿qué creen? Va a construir en 1821 lo que se considera la primera locomotora de vapor. Y la usan para un tren que estaba en Darlington, y esta locomotora se hace famosa porque solía no fallar y trabajó permanentemente. Y aquí está la locomotora que hizo y está en un museo de Inglaterra, para que vean la importancia de la capacidad inventiva de los hombres que trabajan en economías libres. Bueno, hasta aquí hemos avanzado un poquito con los temas económicos y ahora vamos a darle una revisadita rápida a los temas políticos. No se puede analizar las sociedades contemporáneas sin hacer referencia a la Revolución Francesa, de la cual podemos hablar mucho tiempo, pero que no lo tenemos hoy, que se da en el año 1789, donde, ¿qué creen? Esa burguesía de la que venimos hablando y unos proletarios que se suman a la burguesía van a desplazar a los aristócratas. Sí, los filósofos alemanes como Kant y Hegel habían influido en el pensamiento de estos políticos liberales como Rousseau, como Robespierre, para detonar la Revolución Francesa y quitarle el poder al monarca para instituir una república democrática donde se respetaran algunos conceptos políticos, entre los que destaca el ciudadano, tener una constitución política, tener libertades políticas, apegarnos a un derecho individual donde todos somos iguales, un derecho, perdón, que regule la vida de los individuos, que en ese momento es un derecho naturalista todavía, como venía siendo desde la escolástica, que es la que dominó la época feudal, que duró casi 1000 años. Es decir, la Revolución Francesa es la burguesía derrocando al poder aristócrata. Y esto hizo que todas las clases sociales de Francia de esa época se pudieran expresar a través de los líderes revolucionarios. Pero aquí hay algo muy importante. Mucha gente que estaba en el proletariado, en las clases trabajadoras, subieron de nivel por meterse a la política. ¿Qué les recuerda eso? Con esos antecedentes del capitalismo y con esos antecedentes del pensamiento liberal político que se consagra en la Revolución Francesa, hay que decir algo también. La Revolución Francesa, si bien es cierto, es la madre de las políticas liberales contemporáneas, es decir, también influye mucho la independencia norteamericana en este sentido. Van a gobernar al mundo mucho tiempo, pero fue una revolución muy cruel, de muchísima violencia, donde murió muchísima gente inocente. Murieron niños, con eso les digo, mataban niños y familias enteras, porque la capacidad de odiar de los revolucionarios franceses fue muy dura, incluyendo a gente como Robespierre o a personajes siniestros de la Revolución Francesa que pasaron muchos años aguillotinando a mucha gente y haciendo justicia con la fuerza de la revolución, terminaron ellos también siendo aguillotinados.
Y bueno, Francia se vio sumergida en un proceso muy complicado, otras pequeñas revoluciones todo el siglo XIX. Todo este contexto del capitalismo industrial y todo este contexto de las nuevas corrientes que salían del pensamiento francés de la Revolución y de los principios concebidos en la independencia de Estados Unidos, que había sido un poquito años antes de la Revolución Francesa, hace que en México se formen corrientes de pensamiento liberal. Y en el siglo XIX, después de que acabó la guerra de reforma entre lo que se consideraban conservadores y liberales, que había durado casi 10 años o más, que fue muy desgastante para el país, que vino a terminar hasta el año 1861, pero que había empezado por lo menos 10, 11 años antes, donde los mexicanos no supimos ponernos de acuerdo para construir un tipo de nación. Hay que decirlo con toda claridad, que los dos lados tenían argumentos de razón. Aunque nadie habla de los conservadores moderados, solamente se limitan a radicalizar el tema los historiadores oficialistas. Nos dicen que de un lado estaban los liberales y que del otro lado estaban los conservadores. Y bueno, los liberales proponían que México no fuera un imperio ni fuera sede de una monarquía europea, sino que fuera una república. Ellos tuvieron el respaldo total y absoluto de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado, los conservadores, que estaban muy preocupados porque los Estados Unidos de Norteamérica se metieran a dominar México, en su desesperación tocaron la puerta de las coronas europeas para que vinieran a ayudar a México, y solamente al imperio francés se le ocurrió mandar a un príncipe que no tenía dónde trabajar, y lo mandaron a México, que fue el emperador Maximiliano de Habsburgo. Toda esa guerra, que terminó con el triunfo de los liberales por el fuerte financiamiento que había dado Estados Unidos de Norteamérica, y ahorita vamos a ver las consecuencias de eso, va a generar la aparición de un personaje que vamos a estudiar, que es don Porfirio Díaz. Hablar de la guerra de reforma en México obedece a un tiempo especial y determinado, porque el tema es muy extenso. Ahorita en este momento nada más vamos a resumir que a la salida y fallecimiento de la muerte del licenciado Benito Juárez como presidente de México, le sucedió uno de sus cercanos colaboradores, Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada entra en conflicto con don Porfirio Díaz, que había sido un héroe militar, no solamente de la batalla de Puebla, sino de muchas luchas de los liberales, y don Porfirio Díaz va a suceder a don Sebastián Lerdo de Tejada. Es así como comenzamos a hablar un poquito del porfiriato. ¿Cuál era el contexto en el cual entra don Porfirio Díaz? Don Porfirio Díaz va a entrar a ser el presidente de México en términos generales durante 34 años. En términos oficiales solamente 30. Pero se habla de 34 años porque él fue presidente 4 años, de 1876 a 1880, y luego respeta las elecciones y pone a su compadre Manuel González de candidato, y don Manuel González es presidente 4 años más, del 80 al 84. Y luego regresa él. Es decir, es que la reelección no permitía que te pudieras elegir inmediatamente, sino que tenías que esperar a que pasara el turno de otro presidente. Pero analicemos un poquito, reflexionemos un poco cuál era ese contexto político y económico que había en el mundo en esa época, para poder comprender qué pasaba en México en 1876, donde tenemos que tener presente que esa revolución industrial de la que hemos venido hablando en los últimos 2 módulos ya estaba haciendo que aparecieran grandes potencias económicas y militares en el mundo, principalmente en Europa y en América del Norte. El positivismo, que es la corriente filosófica, para que ustedes me entiendan, que tiene mucho que ver con la comprobación científica y con el conocimiento científico, y que excluye otro tipo de conocimientos, era la gran novedad en el siglo XIX, influyó muchísimo en los sistemas educativos y en los sistemas de políticas económicas.
estaban impresionados con los conocimientos científicos novedosos del siglo XIX y se volvió la herramienta principal de pensar y trabajar. Pero ¿cómo estaba México? México estaba fragmentado porque había venido por una serie de guerras internas. Y entonces no teníamos estructura económica ni estructura industrial. Y si a eso le agregamos, que el virreinato español, de donde provenía nuestro país, había sido protegido de comercios con otras potencias, esa protección interna hizo que México no se industrializara. Y luego, cuando México se consolida como nación independiente en 1821, nos traducimos en una república, pero entramos en una serie de disputas y de guerras interiores y de cuartelazos, por lo menos desde 1821 hasta 1876. Estamos hablando que durante 50 años nos pasamos los mexicanos peleándonos con otros mexicanos, porque no nos ponemos de acuerdo. La masonería y el catolicismo tuvieron mucho que ver con eso, pero al final de cuentas yo hago una reflexión que es personal. A lo mejor los liberales tenían razón en muchas cosas, pero ¿qué pensaba el mexicano de 1850 y de 1860? De apoyar a los liberales si sabían que venían financiados por Norteamérica y tenían escasos años que nos habían quitado la mitad del territorio nacional. No eran tan simpáticos los liberales para el sentimiento popular del mexicano de 1850. Sin embargo, estaban los conflictos y la patria hundiéndose. Tantas guerras internas hacen que México también se endeude con el extranjero, porque los liberales también habían pedido mucho dinero, muchos préstamos al extranjero, y pues que yo sepa, esos dineros nunca son gratis, siempre son a cambio de algo. Nuestro vecino del norte, que ahora es nuestro socio comercial, en aquella época venía creciendo a pasos agigantados y venía comprando territorios como el de la Luisiana y como el de la Florida y despojando los nuestros porque nosotros éramos más débiles y si bien es cierto había poca población. Y critican a Santana de que fue allá a pelear con ellos, y nada más que Santana fue el único que fue a pelear hasta allá contra ellos, ¿sí? Mientras aquí seguían las disputas internas. Entonces, esto generó pobreza, falta de estructura, y al terminar la guerra de reforma, México estaba con un desorden social tremendo y todos los caminos estaban llenos de cuatreros y asaltacaminos. Es así como se vuelve importante a la luz de la historia la aparición de don Porfirio Díaz. Aquí vamos a tratar de hablar del porfiriato, no diciendo si fue tanto bueno o malo lo que él hizo, sino tratar de decir lo que él hizo de manera resumida porque es poco el tiempo que tenemos, pero para que todos los que estamos aquí en este seminario podamos tener un poco de conocimiento de qué fue lo que pasó y así formarnos un criterio. Ahí tenemos una foto que me pasó un querido amigo hoy, Ángel Blancarte, él tiene, su familia tiene fotos muy bonitas del porfiriato. Ha estado en Porfirio Díaz con su Estado Mayor Presidencial. Podemos decir que el primer periodo del porfiriato, de 1876 a 1880, Porfirio Díaz pone orden público con leyes expeditas, sometiendo a todos los bandoleros y asaltacaminos que había, y en 4 años, con las comunicaciones de aquel entonces, que eran por carreta y caballo, y un incipiente telégrafo que apenas se empezaba a construir, pone un orden en el país en 4 años a costa del derramamiento de sangre, pero pone orden. Y para 1880 la sociedad mexicana estaba en paz. Es mucho lo que hay que hablar del porfiriato porque fueron 34 años de trabajo, pero podemos resumir que cuando acaba el porfiriato en 1910, había empezado el porfiriato
con escasos 800 kilómetros de vías férreas de comunicación, vía ferroviaria, y terminó con la tecnología de aquel entonces con más de 20,000 kilómetros de vías ferroviarias. En otro apunte de otro historiador se hablan de 28,000 kilómetros. Se habían construido las vías telegráficas, que era como decir el Internet de hoy, ¿sí? Se habían construido de los incipientes 7,000 kilómetros de vías telegráficas, habían llegado a 23,654 kilómetros. Mejoró y potencializó el sistema de correos, que siempre había estado en manos de bandoleros durante el México independiente, y logró un relativo crecimiento en la paz de la época, con más de 1,200 oficinas de correo. Incorporó más adelante en el siglo XX, en el año 1905, México al Sistema Monetario Internacional del Oro, y generó una gran fuerza de industrialización de México en el aspecto minero, en el aspecto de las telas y en otras ramas de la industria, como la generación de electricidad y producción de petróleo, producción de caminos, construyó de todo tipo de comunicaciones a través de concesiones con la inversión extranjera, pero siempre cuidando muy bien la soberanía de México. Es decir, efectivamente, le dio muchas facilidades a los ingleses, a los franceses y a los alemanes de que vinieran a invertir a México y se abrieran industrias, pero ¿qué pasaba? Pues lo mismo que había pasado en Europa en la época del capitalismo industrial. Teniendo la economía de mercado abierta, México se comenzó a industrializar, ¿sí? Y esto es muy importante para que tengan una idea. Aquí quiero hacer una cápsula comercial, una cápsula económica histórica muy interesante. El comercio era tan abierto entre Europa y Estados Unidos de Norteamérica que el automóvil lo habían inventado en Alemania. Franz Benz, el que inaugura la empresa Mercedes-Benz, de los carros Mercedes-Benz, había sido el hombre que había logrado en Alemania que los carros se fabricaran de una manera ordenada y científica. Y como había mucha migración alemana a finales del siglo XIX de Alemania hacia Estados Unidos, en uno de sus viajes Franz Benz conoce a Henry Ford y ayudan ellos a Henry Ford a construir los autos Ford. Y Ford se convierte en el primer empresario del mundo en hacer autos en serie. Fíjese lo que pasó hace 130 años en esa colaboración, no de políticos, de empresarios, de emprendedores, de gente trabajadora, para desarrollar la industria. La importancia que tiene la industria del automóvil, la importancia que tienen nuestras comunicaciones en nuestra vida diaria y dónde empezó todo el tema en una economía abierta. Pues con ese mismo tipo de pensamiento, don Porfirio Díaz se condujo durante los 34 años que estuvo al frente de la nación. Con un alto sentido patriótico, mi criterio, como vamos a ver adelante, porque si bien es cierto que había permitido las inversiones de los europeos y también de los norteamericanos, no permitió y defendió estoicamente que el poderoso vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, interviniera en los asuntos políticos de México. Los mantuvo en la línea, a raya, es decir, México era realmente soberano y autónomo durante el porfiriato, y no solamente eso, muy respetado por la comunidad extranjera. Es así como llega don Porfirio Díaz hasta el final de su porfiriato en 1910, donde México termina de consagrar, de llegar a su máxima expresión, su prestigio internacional frente a otros países. Ahí tenemos un poquito, una foto de la cena banquete Cuba en Palacio Nacional en 1910, en los 100 años de la independencia de México. Y vamos a darle un pincelazo rápido porque vamos a decir por qué más adelante, a ver cómo el 100º aniversario de la independencia de México, que se celebra con el porfiriato, los ingresos de México eran tan fuertes por su industrialización, a lo mejor no estaba distribuida la riqueza correctamente en esa época todavía, empiezan a programar una serie de grandes obras de 1900 a 1910, incluyendo la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una foto del Teatro Juárez, que es precioso, que está en la ciudad de Guanajuato. Lo construyó don Porfirio Díaz. El Ángel de la Independencia, tan conocido en la Ciudad de México,
es de la época del Porfiriato. El Palacio de Bellas Artes es también propio de la época del Porfiriato. El Palacio Postal Mexicano en la Ciudad de México. Y aunque esta foto es de 1946, aquí vamos a entrar en un tema que don Porfirio también hizo muy bien. Veracruz ha sido históricamente el puerto principal de México. Algunos pequeños periodos lo fue Tampico, pero casi toda la historia ha sido lo más importante para la comunicación marítima del país. Veracruz, para quienes tengan una idea de la importancia de un puerto marítimo, tienen que pensar, tienen que comprender, reflexionar que el avión comercial se empezó a usar hasta la década de 1950. Por lo tanto, la mayor parte del intercambio internacional siempre fue desde la época de los fenicios hasta 1940 por rutas marítimas. Sigue siendo importante hasta el día de hoy por la cantidad de volúmenes que puede manejar un barco y que no puede manejar un avión. Bueno, pues Veracruz, siendo el puerto más importante de México durante el Porfiriato, en la época independiente y durante el Virreinato español, no tenía una estructura de primer mundo, no tenía una estructura para formar un puerto donde pudiesen llegar barcos de todo el mundo a instalaciones adecuadas. Esta foto es de 1946, pero aquí se puede ver, ojalá se vea el cursor de la computadora, todo lo que construye el Porfiriato con bodegas, terrenos ganados al mar, con la tecnología de la, inglesa de punta de esa época. Y como ya Veracruz se ve un puerto del primer mundo en 1946, aunque las obras habían sido inauguradas desde 1902, bueno, es que esta foto es aérea, y entonces en 1902 no era fácil conseguir un avión, más bien dicho, solamente había globos, por eso la importancia de esta foto. Aquí se ve el paseo del malecón, vean usted la altura de las instalaciones de concreto, todos esos terrenos son ganados al mar, y al fondo a la derecha se ven las bodegas y el inicio del puerto para los grandes barcos. Con esto entraba México a la competición internacional del comercio. Esto nos colocaba con un rostro digno y muy eficiente frente a los negocios en el mundo. Esta es una foto más reciente que permite ver, ahora el puerto de Veracruz es mucho más amplio que lo que se ve en esa foto, sobre todo desde el sexenio de Peña Nieto, que le empezaron a construir otras ampliaciones al puerto, que ya es un puerto mucho más grande que lo que se ve en la foto y mucho más extenso, pero esto es para que logren dimensionar lo que inauguró don Porfirio Díaz en 1902. En lo que toca a Veracruz, también construyó los bellísimos edificios de correos y de telégrafos, el edificio Faros, que es una obra arquitectónica preciosa. Fíjense cómo es la historia. Luego viene la revolución y frente al edificio Faros nos colocan una estatua de don Venustiano Carranza, sí, porque aquí estuvo trabajando en el año 1916 y 17, y ahora se llama Faro Carranza cuando don Venustiano Carranza no puso ni un ladrillo en ese edificio. Eso es del Porfiriato. Por eso es importante este tipo de seminarios. Tenemos que decir las cosas como realmente pasaron. Todos los hombres tienen algo de buenos y algo de malos. Hablo de los hombres de la historia. No había superhéroes. Ningún personaje en la historia de México era 100% bueno. A lo mejor con la excepción de Bartolomé de las Casas y de Fray Juan de Zumárraga, pero eso fue en la colonia española. Ni un hombre 100% malo. Es decir, tenemos que decir las cosas como son, y los hombres, sobre todo los que participan en política que tienen que ver con el beneficio de las personas que viven en sociedad, terminan, después de muertos, porque un día se van a morir todos, terminan valorándose por las obras que hicieron, por los hechos, no solamente los materiales, sino los beneficios del pueblo. Durante el Porfiriato no solamente hubo grandes obras, sino que, si bien es cierto, todavía no estaba educado todo el pueblo mexicano, hambre no había. Ahí está lo que don Porfirio inauguró hace
aproximadamente 100 años, que era el edificio principal de la entrada de la aduana de México, que ahora ya no está ahí, pero ahora está a manos de la Secretaría de Marina, pero su belleza sigue para los tiempos. Y bueno, para terminar de consolidar la importancia que tiene el porfiriato como la primera parte de la historia de México, del México independiente, que genera la riqueza a la que necesitaba el país para mantenernos vivos en la sociedad, tenemos que resumir que la importancia del porfiriato es básicamente que México se industrializa y que alcanza niveles hacia el exterior y en forma material de políticas capitalistas industriales que colocan a México en el escenario del primer mundo. Pongo un ejemplo y también lo digo como veracruzano. En el año 1906, don Porfirio inaugura el tranvía eléctrico en la ciudad de Veracruz. Yo le comento a mis amigos la importancia que tenía Veracruz en 1906, que tenía un tranvía eléctrico gracias a don Porfirio, que nuestro drenaje las tuberías eran de cobre y de bronce, que era Veracruz en 1906, época en la que Veracruz creció en población 300%. Mi bisabuelo había llegado a Veracruz de Tlacotalpan en 1890, había llegado a Veracruz. La verdad tengo entendido que hizo bastante dinero. Había tanto dinero en Veracruz que en 1905 le compró un carrito Mercedes-Benz eléctrico a sus hijos, porque el tráfico del comercio marítimo era interesante. Yo de niño platiqué con señores grandes y decían que el tráfico marítimo era impresionante, cómo venían las botellas de vino, las botellas de quesos, de mantequillas de Europa, todo gracias a ese puerto que se había instalado y que eran cosas de muchísima calidad y que estaban al alcance del precio de la mayor parte de la gente. ¿Sí? Había cosas preciosas que vivieron los señores de aquella época que pues ahora nosotros las vivimos de otra manera, pero con más contaminantes. Bueno, aquí es un pincelazo de las grandezas de don Porfirio Díaz y vamos a concluir que es gracias al periodo del porfiriato donde México se industrializa. Luego va a venir una época de recesión por todo el tema de la revolución y el periodo de guerras por revolucionario, que va a durar de 1911 a 1934, es decir, son 24 años muy complicados para México, donde unos revolucionarios empiezan a matarse unos a otros, con sagradas excepciones, ¿verdad? Y México entra en otro periodo de inestabilidad, 24 años, ya no 50 años como en el siglo XIX, sino solamente 24 años, que se empiezan a estabilizar las cosas hasta por ahí del año 1933-32, y ya luego viene la historia de los sexenios, donde ya México entra en un periodo de estabilidad política. Bueno, va a venir una segunda época de industrialización del país, pero con nuevas tecnologías del siglo XX, pero hasta el año 1946. Aquí debe de quedar claro que este es el gran periodo de México, de la gran industrialización, de las grandes obras, no solamente en Veracruz, sino en todo México. Puse de ejemplo las de Veracruz, las de la Ciudad de México y de Guanajuato, pero fue en todo México 10 años de grandes obras, de obras hidráulicas, termoeléctricas, caminos, puentes, y la mayor parte de ellas todavía están de pie. A manera de despedida de este primer módulo, es importante comentar que fue tan difícil los 34 años del porfiriato el poder controlar que nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, país que es nuestro socio industrial y un país muy bonito y muy ordenado, donde se vive una gran civilización como es el pueblo norteamericano. En aquellos entonces, en el siglo XIX, los Estados Unidos de Norteamérica tenían en su expansionismo industrial y económico planes para abrir forzosamente un canal o un camino que muchos años después se convierte en el Canal de Panamá, que permitiera y facilitara la ruta marítima, como las que estábamos hablando del siglo XVI, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, para que no hubiera necesidad de darse la vuelta por la mitad del mundo hasta la Patagonia.
sino que se atravesara, y la parte más angosta de América estaba o en Centroamérica o en México, y en México era el istmo de Tehuantepec. En el año 1905, una sección militar de los Estados Unidos de Norteamérica, la séptima división del Pacífico del ejército estadounidense, pretende venir a invadir el estado de Oaxaca para empezar a presionar a México a que se dieran a la construcción del istmo de Tehuantepec como una concesión de México hacia los norteamericanos. Esta concesión de los norteamericanos como potencia que venía en crecimiento no era la primera vez que se intentaba sobre el territorio mexicano. Ya se había planteado en la época de Juárez con los tratados Magleno-Campo, donde dividían a México en 4 a través de corredores industriales, y el gobierno de Juárez aceptó esos tratados Magleno-Campo para que México fuera dividido y tuviera paso las tropas y las mercancías norteamericanas de forma vitalicia, es decir, toda la vida. Afortunadamente, ese tratado Magleno-Campo no entró en vigor porque el Senado norteamericano, hizo una reflexión y terminó no autorizándolo. Es decir, encontramos más piedad en los tratados Magleno-Campo para el futuro de México en el Senado norteamericano que en el gobierno de Juárez. Así eran de altos sus compromisos con quienes lo venían impulsando al poder. Eso también hay que decirlo porque es historia. Y fíjense cómo cambia, cómo es otra la historia en 1905. Aproximadamente unos 50 años después, nuestros vecinos del norte intentan hacer lo mismo con el istmo de Tehuantepec y mandan esta séptima división del Pacífico y sale de frente el ejército mexicano, en lo que algunos historiadores dicen que es la única batalla que el México le ha ganado a los Estados Unidos, y va al frente del director de artillería, el jefe de artillería del ejército mexicano, el general Manuel Mondragón. El general Manuel Mondragón tuvo el atino de comprarle al gobierno alemán unos cañones de marca Krupp que tenían un alcance que no tenían el gobierno de Estados Unidos y que además no sabían que nosotros lo teníamos. Entonces, hay un video en YouTube que les voy a compartir junto con un documento del Porfiriato de la obra México, un país de volcanes. Va a ser la lectura para el segundo módulo. Es decir, vamos a dejar de lectura un segmento del Porfiriato a la luz del libro México, un país de volcanes, y vamos a dejar este video de YouTube para que vean la hazaña del general Mondragón y de el ejército de la época con Porfirio Díaz, que con esos cañones, viniendo los barcos norteamericanos, que eran más grandes y más poderosos que los nuestros, se aproximan a las costas de Salina Cruz, Oaxaca, y no se esperan que México tenga tremendos cañones que los van a bombardear a los barcos desde 15 kilómetros de distancia. Hundieron un barco y el otro se asustó y se fue. Es decir, se llevaron la sorpresa de su vida. Pero el hombre fue muy valiente, el general Mondragón, que no crean que era un simple militar. Aquí está una foto del cañón Krupp de su época. Ahí lo está revisando la gente de don Porfirio Díaz, su instalación, que lo habían comprado previamente porque estaban informados que tarde o temprano venía la invasión de Salina Cruz, Oaxaca. Mondragón no era cualquier militar. Mondragón, que era de origen de españoles de Santander, el general Mondragón era un experto en balística, era un inventor de armas, inventó varios rifles, está reconocido internacionalmente como un inventor calificado de armas, no era una persona improvisada. Es decir, esto comprueba en un ejemplo de muchos que la gente que estaba don Porfirio Díaz, así como estuvo Limantur en Hacienda, así como estuvo Mondragón al servicio de la artillería mexicana, eran gente de alta capacidad científica en sus conocimientos. Es decir, don Porfirio se rodeó de científicos, porque la influencia del positivismo, habíamos dicho, en el siglo XIX,
y los ponía a hacer negocios o a trabajar en el gobierno. Algunos autores hablan de hasta de 100 colaboradores científicos, otros hablan de 50, pero a final de cuentas el Porfiriato se distinguió por eso. Es hombre sensato, es hombre oaxaqueño, es hombre que por necesidades de la vida tuvo que casarse 2 veces después de su primer viudez. Siempre tuvo la sensatez de industrializar al país con la tecnología europea, de que hubiera abundancia de alimentos en México y de que las personas que estuvieran al frente de proyectos de obras públicas, del impulso a empresas y del servicio público como es la administración de la hacienda, fueran gente realmente calificada. Quise poner en el general Mondragón un ejemplo de esos colaboradores, no solamente por ser un hecho heroico, sino por ser un hecho poco conocido. A través de nuestro chat de grupo vamos a dejar el link de YouTube mañana para que se recreen con 2 documentales que describen, narran muy bien esta gesta heroica del general Mondragón. Y bueno, ya no es el tiempo de hablar de lo que es un sistema monetario, ya en otra ocasión será. Y hasta aquí queda el tema del capitalismo y el porfiriato. Gracias, Ceci. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, licenciado. La verdad, tanto su ponencia como su presentación, los ejemplos de calidad y pues muy, muy correctos. A todos nos deja picados. Y pues de hecho me preguntan que si podía repetir la tarea para que la anoten. Sí, la vamos a dar en el chat de grupo, pero la repito, les voy a pasar un documento, no es muy extenso, de una obra que se llama México, País de Volcanes, México, Tierra de Volcanes. México, Tierra de Volcanes, narra un autor norteamericano muy bien la historia de México del siglo XIX, pero es un especial énfasis en el porfiriato. Entonces, seleccioné este libro que mucho tiempo no lo hubo en México, ahora ya lo hay, perdón. México, Tierra de Volcanes, ¿sí? De Joseph Schlarman. Este en especial me lo regaló Beto Aja, presidente de Compañías de Veracruz, porque lo tenía yo en PDF, porque lo había yo extraviado el viejito, porque lo había sacado de la biblioteca mi abuelo, pero ya estaba desbaratándose. Les voy a mandar un capítulo, una sección ahí en PDF y el link de YouTube de la historia de la gesta del general Mondragón. Esa es la tarea. Muchísimas gracias, licenciado. Yo creo que por tiempo nada más vamos a contestar 2 preguntas. Entonces le voy a hacer la primera. Pregunta Patti, ¿Benito Juárez intentó vender parte de nuestro territorio? ¿Quiénes fueron dictadores? Pregunta si Benito Juárez intentó vender parte del territorio. Correcto. Parte de nuestro territorio. Bueno, hay la tesis más aceptada, históricamente hablando, son los tratados Magley Ocampo. No era precisamente una venta, era necesidades propias del capitalismo industrial norteamericano y porque nos tenían puesta la bota encima y los liberales se financiaban con ellos, mandan al canciller Maclean a abordar un convenio, no como el Tratado de Libre Comercio de América de la época de Salinas, que ahí el talento mexicano rebasó al talento norteamericano. No, al contrario, en esa época fue distinto, donde se proponían dividir a México en 4 corredores industriales para que pasaran libremente mercancías y el ejército norteamericano. La historia dice que la anuencia de Melchor Ocampo y del gabinete de Juárez fue sí, pero al final de cuentas no entró en vigor gracias a que el Senado tenía que ser ratificado, perdón, a que el convenio tenía que ser ratificado el tratado por el Senado norteamericano y no lo aprobaron. Muchas gracias, licenciado. Y la última pregunta se comenta, en un equilibrio de lo bueno y no tan bueno del porfiriato, ¿qué calificación recibiría este tipo de gobierno?
Yo pienso que a la luz de su época yo le pondría una calificación aprobatoria, porque a cualquier personaje histórico, llámese Porfirio Díaz, llámese Benito Juárez, llámese José María Morelos, llámese Lázaro Cárdenas, llámese Miguel Alemán, tiene que verse a la luz de su época, de su contexto. Por eso aquí analizamos siempre los contextos. ¿Cómo era el mundo en ese momento? ¿Cuáles eran las presiones? ¿Cuáles eran las carencias? ¿Cuáles eran las necesidades que había? A don Porfirio se le acusa de que no llevó la educación a todos los pueblos, como después lo va a proponer Vasconcelos con el general Álvaro Obregón, de manera magistral, el máximo intelectual de América Latina, don José Vasconcelos, oaxaqueño también, por cierto, igual que Porfirio Díaz, igual que Benito Juárez. Bueno, de Oaxaca salen cosas muy interesantes, es lo que estamos viendo. Y se le acusa que no había una correcta distribución de la riqueza, pero esa correcta distribución de la riqueza tampoco la había en los países ricos. O sea, no podemos ver la distribución de la riqueza del siglo XXI con la del siglo XIX, porque los conocimientos y los mecanismos eran distintos. Pero a final de cuentas, él trajo a México orden, industrialización, abundante producción agrícola y ganadera, o sea, había alimentos, prestigio internacional y una soberanía auténtica y bien definida. El número de invitados diplomáticos que llegaron en 1910 a los festejos que duraron muchos días, muchos banquetes, muchas comidas, para la celebración de los 100 años de la independencia de México, con las comunicaciones de 1910, fue superior a los que llegaron a México en el año 2010, en el sexenio de Felipe Calderón. Don Felipe Calderón, que merece mis respetos, no tenía la visión, pero ni de la tercera parte que tuvo don Porfirio Díaz. Con las comunicaciones del año 2010, México tuvo una triste celebración de los 200 años de la independencia de México. O sea, sí hubo una celebración bonita porque la hizo el pueblo, pero pudo haber sido esplendorosa. Con don Porfirio fue esplendorosa pese a aquellos impedimentos materiales de la época. Como también hay que decirlo hoy, fue deplorable y tristísima lo que hizo este gobierno con la celebración de los 500 años de la ciudad de Veracruz, donde no recibimos ni un solo peso de apoyo del gobierno federal, dejaron a los ayuntamientos solos con sus raquíticos recursos. Y lo que hizo fue lo que hizo el pueblo y el sector privado. También nos abandonaron. Vean aquí cómo, a la luz de estos dos hechos históricos recientes, cómo resplandece la gran visión y la magnificencia, porque esa es la virtud, la magnificencia de don Porfirio Díaz. Muchas gracias, licenciado. Ya estoy a punto de despedirme y despedirnos a todos, pero hay una pregunta que me están mande y mande para que la conteste. Entonces ya es la última. Perdonen a todos los que tienen un tiempo específico, igual al licenciado, pero dice, ¿podría decirse que Benito Juárez fue un traidor por ese tratado de McLean Ocampo? En mi opinión personal, sí, pero también habría que juzgar a Juárez a la luz de sus tiempos. Es decir, así había una necesidad de que México se convirtiera en una república, sí había una necesidad de que México modernizara sus leyes, no al grado de que despojó con leyes muy injustas a toda la Iglesia Católica de sus monasterios, sus edificios de educación, porque se desbordó. Es decir, miren, los políticos liberales de Estados Unidos, si no les gusta que haya una universidad católica, van y enfrente o a una cuadra de ahí van y construyen otra, pero no destruyen la que hay, no despojan. El problema de los dos procesos revolucionarios de nuestro país ha sido que los liberales de la época de Juárez y los liberales posteriores al porfiriato se dedicaron a arrebatar y a quitar lo ajeno. En los países grandes como Estados Unidos de Norteamérica, que es una gran nación,
al que no le gusta no va y quita y después otro, va y construye algo mejor. Da otra alternativa, otra visión. Cuando el presidente Juárez deja a la iglesia sin bienes a través de las leyes de reforma, pasa algo que don Porfirio Díaz percibe. ¿Qué creen que pasó en México? Pues que México se quedó sin educación. Si de por sí éramos un país carente de industria de conocimientos, México se quedó sin educación. Y entonces, durante el porfiriato, don Porfirio Díaz, con un sentido a lo mejor ecléctico, no les devuelve los bienes a la iglesia porque ya eran federales, pero les dice, por favor, abran todo, vuelvan a trabajar, yo no los voy a molestar porque ustedes son los que tienen la cultura y necesito que sigan educando a los niños y a los jóvenes. Es decir, generó una armonía educativa en ese aspecto sin regresarle a la iglesia lo que había perdido. Y otra situación que también se da por esas leyes fue no solamente el aspecto de la educación, sino que se generó una triste rivalidad en la sociedad mexicana, que en aquel entonces la mayoría era católica, porque pues era muy triste ver cómo a la iglesia a la que pertenecían más del 95% de los mexicanos se quedaba sin bienes, y eso generó una rivalidad muy fuerte entre los mexicanos profundamente innecesaria. Hay un pecado político, hay un pecado moral, hay una imbecilidad o mediocridad económica y política cuando llega un hombre al poder y comienza a dividir a la sociedad con tal de alimentar odios para él vanagloriarse, para él y sus estructuras de poder enaltecerse. Es decir, nada justifica, nada ni nadie justifica que México se promueva la división de los mexicanos cuando nosotros, con nuestras carencias, con nuestras necesidades, nunca nos hemos sentido divididos. Siempre hemos sido todos mexicanos.